Sección plana de un cono. En este caso, el plano sección, como se puede ver, es un plano proyectante, perpendicular al vertical. Por tanto, la proyección vertical de la sección, que en principio va a ser elipse porque vemos que al ser este plano proyectante afecta a todas las generatrices, pues entonces la proyección vertical de esa sección va a ser aquí un segmento debido a que esos planos se proyectan en verdadera magnitud sobre el vertical. Por tanto, simplemente lo que haríamos sería, a efectos de la proyección vertical, sería unir este punto con este, y eso sería la proyección vertical de la sección. Para hallar la proyección horizontal, lo primero que vamos a hacer va a ser un método de obtención de puntos. Y vamos a ver que este punto de esta generatriz y este punto de esta son puntos que en proyección horizontal podemos conocer dónde se encuentran. ¿Por qué? Pues porque simplemente haciendo aquí una línea horizontal desde el centro y otra línea horizontal igualmente desde el centro pero hacia la parte derecha, pues vemos que esas dos líneas pues son cortadas por la base del cono y tenemos aquí pues los puntos de la base que corresponden con estos dos. Por tanto, esta línea es la proyección horizontal de esta generatriz y esta línea es la proyección horizontal de esa generatriz. Como el plano es proyectante, recordaréis que la intersección de una recta con un proyectante, si era de este tipo, era el punto de corte en proyección vertical era este. Y ahora simplemente por este punto haríamos una perpendicular a la línea de tierra y por este otro otra. Y ahora en esas líneas las prolongaríamos hasta cortar a la proyección horizontal de las correspondientes generatrices. Y tendríamos ya la proyección horizontal de dos puntos de la sección. Y esos puntos, pues simplemente recortaríamos aquí esta parte de la línea y esta parte, y ahí tendríamos, ya digo, dos puntos de la sección. Esos puntos nos van a ayudar para representarla y definirla. Bien, dicho esto, vamos a ver que nosotros vamos a marcar los puntos. Sería uno aquí y otro aquí. Y aquí en proyección vertical serían este y este. Ahora, nos vamos a basar en una teoría que es la de intersección de superficies. Cuando yo tengo dos superficies, en este caso una de ellas es el cono y otra de ellas es el plano, y quiero obtener puntos de la intersección, el proceso consiste en tomar superficies auxiliares adecuadas. Generalmente van a ser planos. Y entonces, vamos a tomar un plano auxiliar y vamos a hallar la intersección de ese plano con el plano P, que nos va a dar una línea, y con el cono, que nos va a dar otra. Los puntos de corte de esas dos líneas son puntos comunes a las tres superficies y por tanto comunes al plano P y al cono. Por tanto, vamos a recortar aquí esta parte para tener, digamos, en proyección vertical lo que sería el contorno de la sección. Bien, entonces, nosotros vamos a coger el punto medio de este segmento y por ese punto vamos a hacer un plano perpendicular al eje, es decir, un plano horizontal. Es decir, que vamos a coger este punto medio, vamos a hacer esta horizontal y la vamos a alargar por aquí hacia la izquierda y ese plano sería un plano, como decimos, horizontal. Vamos a limitar su traza para que nos quede más claro el proceso. Entonces tendríamos aquí la traza limitada por aquí y la traza limitada por aquí. Ese plano horizontal lo hemos trazado por el punto medio de este segmento. Bien, ese plano, ¿qué sección produce en el cono? Pues la sección que produce es un círculo de este diámetro. Por tanto, simplemente ese círculo lo podemos dibujar aquí y como es un círculo paralelo al plano horizontal de la base, pues no hay más que desplazarlo aquí concéntrico con la base por el hecho de que el cono es de revolución. Y esa sería la proyección horizontal de la sección que este plano produce en el cono. A continuación, la intersección de este plano auxiliar horizontal con el plano sección sería una recta de punta, en este caso una horizontal que trazaríamos desde este punto una perpendicular aquí y alargaríamos esa línea y esta sería la proyección horizontal de esa perpendicular. La proyección vertical será un punto y vamos a recortar si queréis aquí para dejar esto como debe ser. Este punto es la proyección vertical y la proyección horizontal de esa recta es esta, que es la intersección del plano proyectante con un plano horizontal. Es una recta de punta. Esta es su proyección vertical. Los puntos de corte de ambas curvas son puntos pertenecientes a la intersección, con lo cual nosotros tendríamos aquí este punto y este. Y ahora ya esos cuatro puntos, este que acabamos de obtener, este y este, son los que determinan los extremos
de los ejes de la elipse, que es representativa de la proyección horizontal de esta sección elíptica. Entonces simplemente vamos a marcar, si queréis un poquitín más fuerte, los extremos de los ejes, que serían este punto, este y este, y esos son los ejes de la elipse representativa de la proyección horizontal. O sea que, repito, el plano proyectante, por serlo, corta en este punto y este a estas dos generatrices. Esta generatriz, su proyección horizontal es esta, y esta generatriz, su proyección horizontal es esta. Por tanto, esos puntos referidos los tendré aquí. A continuación, podría coger cualquier plano auxiliar horizontal, pero he cogido el que pasa por el punto medio. Esto tiene ventajas, como vais a poder ver. Podría haber cogido cualquier plano horizontal. La sección que ese plano produce es un círculo de este diámetro, que en proyección horizontal se proyecta en verdadera magnitud, que sería este. Y ahora la intersección de ese plano horizontal con el plano de canto, aquí se cortan las trazas, va a ser una recta de punta, una recta horizontal. Pues el corte de las dos intersecciones son dos puntos comunes a las tres superficies, al cono, al plano P y al plano horizontal. Luego en particular al cono y al plano P. Por tanto, estos son dos puntos de la intersección. Y ahora simplemente ya no habría más que dibujar la elipse definida por esos ejes, puesto que aquí hemos obtenido los ejes de la proyección horizontal. Y aquí tenemos la elipse en proyección horizontal, que la hemos dibujado en azul, y la elipse en proyección vertical. Podemos ver que si tomamos otros planos auxiliares horizontales distintos de este, obtendremos unos puntos distintos a los extremos de este eje menor de la elipse. Pero en este caso se recomienda entonces, en resumen, coger el punto medio de este segmento. ¿Por qué? Porque si es el punto medio de ese segmento, los puntos que vamos a obtener van a ser los extremos de un eje de la elipse. Y entonces la intersección de este plano con el cono es esta circunferencia, cuyo diámetro es esta medida y concéntrica con la base, y la intersección con el plano P es esta horizontal. Sacamos esos dos puntos y con estos otros dos tendríamos los 4 puntos de la sección. Si nosotros ahora quisiéramos tener la verdadera magnitud de la sección, tendríamos que abatir este plano. Y un procedimiento sencillo consistiría simplemente en trazar arrastrar en el abatimiento a estos puntos, es decir, tomar un arco de centro en este punto y de este radio, empezar aquí y ese arco trazarlo hasta aquí. Una vez que hemos hecho eso, repetiríamos lo mismo con otro arco, con centro en este punto y arco hasta aquí. Empezaríamos aquí, ese arco describiría esta trayectoria. Vamos a alargar ligeramente ambos elementos y vamos a recortar los dos. Entonces, este punto corresponde a este, por tanto, no haría más que, y este otro corresponde a este. Por tanto, como esta es la charnela o eje de abatimiento, pues prolongando esta perpendicular, tendría yo allí, en su corte con las perpendiculares a la línea de tierra trazadas por los extremos de esos arcos, que ahora vamos a verlo, simplemente tendría esto aquí, y ahora cogería y desde este punto haría aquí esta perpendicular, desde este punto esta perpendicular, y desde este punto esta perpendicular. Esto vamos a recortarlo pues para que no nos complique un poco. Y luego pues cogería este punto que corresponde a este centro. Pues ahora haría dos arcos idénticos a los anteriores con la misma estructura. Haría centro aquí y abertura hasta el centro. Con centro aquí. Vamos a repetirlo. Con centro en este punto y abertura hasta este. Trazaríamos este arco que vendría hasta aquí. Y hasta aquí, perdón. Desde aquí hasta aquí. Y una vez que tenemos ese punto, pues ahora por este y por este haríamos sendas perpendiculares a la charnela o eje de abatimiento, puesto que sabemos que todo punto isobatido está en una perpendicular a la charnela. Esta línea le haríamos aquí una simple paralela a ella trazada por este punto. Y ahora no habría más que desde este punto hacer sendas perpendiculares y tendríamos aquí los 4 vértices, o extremos, mejor dicho, de los ejes de la elipse en verdadera magnitud. Vamos a observar ahora, cuando la dibujemos, que esta elipse, que tiene cierto parecido con esta, pero no es exactamente igual. ¿Por qué? Porque esto es la proyección horizontal de una elipse situada en un plano inclinado, y lo que voy a sacar aquí va a ser una elipse situada en un plano horizontal después de haber sido abatido el plano que la contiene. Es decir, que este sea el eje mayor, este sea el eje menor, y observamos que esta será la verdadera magnitud de la sección, que difiere ligeramente de esta, ¿en virtud de qué? Pues del ángulo que forma el plano con el horizontal.
Algunas publicaciones resuelven este caso haciendo la construcción simplificada, como voy a explicar a continuación. Este era el plano sección, recuérdese, hemos visto que estas dos generatrices producen estos puntos, esta parte es común, y eso sería la proyección horizontal de esos puntos. Y ahora lo que hacen es, en vez de tomar por el centro, hacer el plano perpendicular y hallar la sección, es lo mismo en principio, coger el punto medio y trazar ese plano perpendicular, que es lo que tenemos aquí. Lo único que, vamos a recortar esto aquí, y vamos a recortar esto aquí. Lo único que, en vez de dibujar esa circunferencia de este diámetro aquí concéntrica, se dibujan media de ella, o entera, se la dibujan aquí mismo. Es decir, que toman aquí una circunferencia de este diámetro, que es la que inicialmente habíamos hecho nosotros, la recortan, bueno, pues me parece muy bien, o sea, que hacen la mitad, y ahora, una vez que tienen eso, como este punto, o sea, en realidad lo que hacen es que esta que teníamos aquí abajo la han dibujado aquí arriba, y ahora por este punto hacen una línea horizontal, perdón, una línea vertical perpendicular a la línea de tierra, recortan aquí, y este segmento que sale aquí, que lo voy a marcar un poquitín más grueso para que se tenga constancia de él, este segmento, ese segmento es el radio, o el eje menor de la elipse, en proyección horizontal. Entonces ahora, claro, se cogen el punto medio de este segmento. Para ello, pues lo que han hecho ha sido coger y desde aquí directamente hacerse esta perpendicular. Y ahora esta medida se la llevan aquí. Es decir que nosotros podemos coger y hallar la longitud, sería esta medida de aquí a aquí, que son estos 17,4. Entonces alargan esto 17,4, que sería esta medida aquí. Y una vez que han alargado esos 17,4, este segmento hacen con este punto, este ya es uno de los extremos de los ejes de la elipse, del otro eje. El otro será el simétrico aquí. Y ahora ya, igual que hemos hecho nosotros, pues dibujan la elipse con los dos, digamos, con esto aquí, perdón, este es el centro, esta medida aquí y aquí. Y es la misma que habíamos obtenido en el otro método. Es decir, que en vez de hacer la base de la circunferencia de la sección que el plano este trazado por el punto medio produce, hacen aquí media, llevan esto, y esto es el radio de el eje menor, vamos a decir, de esa elipse. Lo ponen aquí y ya pues dibujan la elipse. Es lo mismo, pero con esa particularidad. Aquí, lógicamente, la medida esta que hemos puesto aquí serían esta medida que hemos puesto aquí, perdón, bueno, vamos a ver si lo ponemos bien, sería la que va de aquí a aquí. Estos son los 17,4 que habían medido aquí. Y esa sería la idea. Planteamos ahora en la parte derecha la sección del mismo cono, un cono similar al anterior, pero por un plano oblicuo a los planos de proyección. En vez de ser un plano proyectante, como en el caso anterior, sería un plano genérico. Entonces lo que vamos a hacer va a ser resolverlo por cambios de plano. Ya vimos en vídeos anteriores que lo podemos hacer hallando intersecciones de generatrices con el plano sección, pero nosotros vamos a hacer un cambio de plano para transformar este plano en proyectante y por tanto aplicar lo que hemos visto en el caso anterior. Vamos a coger una nueva línea de tierra perpendicular a la traza P y vamos a hacer un cambio de plano vertical para obtener la nueva proyección vertical del cono con ese cambio de plano. Ponemos la línea de tierra nueva y hacemos aquí tomamos la cota del cono, del vértice del cono, 35, y ponemos ahí en el alzado de la nueva proyección vertical los 35. Tendremos el vértice del cono y haremos ya la nueva proyección vertical, perdón, la nueva traza vertical de la traza vertical primitiva. Es decir, que nosotros teníamos aquí la traza P', vamos a coger un punto cualquiera de dicha traza, vamos a ver la cota de ese punto y vamos a hacer una perpendicular. Esos 10 milímetros de cota los vamos a llevar en esta perpendicular a partir de la nueva línea de tierra. Ponemos esos 10 y uniendo el punto de corte de la traza P con la nueva línea de tierra con el punto que acabamos de obtener, tendremos la nueva traza vertical del plano. También hemos dibujado la nueva proyección vertical del cono, simplemente uniendo el vértice, habiendo subido esos 35 de antes, y uniéndolo con la nueva proyección de estos dos extremos, que son los del diámetro paralelo a la nueva línea de tierra. Una vez que hemos hecho eso, vamos a aplicar lo que hemos hecho aquí. Es decir, ya tenemos el plano transformado en proyectante y, por tanto, digamos, podemos aplicar lo mismo en esa nueva proyección. Tomaremos, lo primero, el segmento este, que sería el diámetro
digamos, la proyección vertical de la sección respecto a este plano. Por los dos puntos extremos de este segmento, de corte con las trazas, vamos a hacer perpendiculares a esta y tendremos los extremos de uno de los ejes de la elipse, que marcamos aquí en negro. Serían estos dos puntos, este punto y este. Una vez hecho eso, vamos a coger el punto medio de este segmento y vamos a hacer un plano perpendicular. Y ese plano nos produce esta sección circular de ese diámetro, que la hemos dibujado aquí. Hacemos la mitad y por el punto medio del diámetro de este segmento que teníamos de antes, por ese punto medio hacemos una paralela al eje y tenemos aquí la medida del semieje menor de esa elipse. Esa medida, pues la tomaremos el valor, que sale en 14, y esos 14 son los que vamos a alargar desde aquí. Y entonces tenemos ahí ese extremo y eso nos va a permitir dibujar la proyección horizontal de la sección. ¿Qué diferencia hay entre este caso y este que teníamos de antes? Pues que aquí la proyección vertical era un segmento. Aquí no. La proyección horizontal es esta elipse definida por estos 4 puntos, que son los extremos de los ejes de la misma, y en proyección vertical habrá estos 4 puntos que referirlos mediante horizontales o frontales de plano. Obtendremos los extremos de los diámetros conjugados y ahí dibujaremos la proyección vertical de esa elipse. Para la proyección vertical hacemos horizontales o frontales de plano por los vértices, los extremos de los ejes de la elipse. Entonces hemos hecho esta horizontal, hacemos su proyección vertical y referimos verticalmente desde este punto aquí. Repetimos el proceso con la horizontal que pasa por este punto y por este. Entonces prolongamos, hallamos su proyección vertical y referimos verticalmente desde los extremos. Tenemos ahí dos nuevos puntos que son este y este, que son las proyecciones verticales de este y de este. Y hacemos lo mismo con este, pero para hacer este lo que hacemos es por simetría respecto al centro, que eso es muy cómodo. Llevamos ese arco, alargamos y tenemos ahí ese punto. Una vez que tenemos eso, tenemos los 4 extremos de dos parejas de diámetros conjugados. Y entonces este punto, este y este son 4 puntos de la elipse. Esta línea es un diámetro y este es su conjugado. Pues hacemos por los extremos de ambos paralelas a los diámetros conjugados y formamos ahí ese paralelogramo y ahora ya simplemente dibujamos la elipse y eso sería la proyección vertical de la sección que ese plano produce. Debemos observar un detalle, que esta elipse es tangente al contorno aparente en esta genatriz y en esta. Y entonces tendríamos que haber hecho lo que hicimos en casos anteriores para obtener estos puntos exactos de tangencia con el contorno aparente, haber trazado una frontal, hallar la sección que ese plano frontal produce en el cono, que sean estas dos genatrices, la intersección con el plano, que será una paralela a la P', y ahí tendremos los puntos de contacto. Y esos puntos de contacto con el contorno aparente son los puntos donde se produce la transición de parte vista a parte oculta. Recuérdese que como este punto es el de más alejamiento, pues esta zona es la parte vista de la sección. Vamos a ampliar ligeramente esto para que se vea y vamos a eliminar algunas líneas que aquí nos pueden estar molestando ahora mismo para que se observe, digamos, esta idea de la tangencia con el contorno aparente que resulta de interés desde nuestro punto de vista. Entonces vamos a eliminar todas estas líneas que ya digo que nos pueden dar lugar a pequeñas confusiones y bueno, pues para entender lo que estamos diciendo. Entonces, como digo, aquí habrá un punto de tangencia que lo podemos hallar exacto y otro, dado que esta curva se ha dibujado a mano alzada. Nosotros lo que vamos a hacer va a ser coger aquí el centro. Hemos eliminado aquí la base del cono, no nos hemos dado cuenta. Pero, un momentito, vamos a ponerlo otra vez y a dejar la base. Parece que la hemos eliminado hace un rato. Bueno, vamos a hacerlo como decíamos. Tendríamos aquí que poner la base del cono que la hemos borrado. Para dibujarla simplemente no tenemos más que hacer esto, tomar esta perpendicular, tomar este radio y dibujar esta circunferencia. Se conoce que al dibujarlo lo hemos borrado. Esta sería la base del cono, entonces vamos a ponerla aquí, que es donde inicialmente estaba, claro, lógicamente la teníamos aquí. Bien, ya tenemos ahí la base del cono. Una vez que tenemos eso, pues nosotros lo que vamos a hacer va a ser, para hallar esos puntos de tangencia, coger y por el centro, como decíamos, hacer una horizontal, que sería en realidad la traza horizontal de un plano frontal, que sería el plano que pasa por
por el eje del cono. Nos produce estos dos puntos, cuyas proyecciones verticales son estos, y esas son las dos generatrices. La intersección de ese plano con el plano dado es una frontal de plano, de modo que desde este punto haríamos aquí una perpendicular, y ahora copiamos esta traza, haríamos una paralela por este punto. Y esa paralela nos produce este de aquí y este de aquí. Pues esos puntos son los de tangencia con el contorno aparente. Es decir, que ahí se produce la transición de parte vista de la sección a parte oculta. Digamos que este punto, como su correspondencia era aquí, si antes se recuerda, es el de más alejamiento, pues esta es la parte vista de la sección. Y desde este punto hasta este, por esta parte, sería discontinuo. Y esa sería la parte oculta, dado que este está en esta zona que pilla en la cara oculta, si es que lo miramos desde esta dirección perpendicularmente al vertical. Y eso sería la forma de obtener los puntos de tangencia con el contorno aparente, que se recomienda hacerlo siempre.